Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, el día de hoy vengo con un video que, bueno, en sí es parte de algo que yo tenía idea desde hace un tiempo. Es hablar sobre el tarot, que en sí es un tema que, bueno, a mí me fascina. Y bueno, quería compartírselos con ustedes porque yo creo bueno, quería meter como variedad al canal. Y entonces dije, sería interesante meter este temilla del tarot para que, bueno, hubiera más variedad además de las historias de creepypastas. Y bueno, ¿qué les digo? El día de hoy vengo con una introducción pequeñita a este temilla del tarot, que en sí, yo creo que hay muchos videos en YouTube y así de que hablan de lecturas. Bueno, yo el día de hoy quiero hablar más acerca de lo que es esto. Es un mazo de tarot que yo hace poco compré y hice un video que pues está en el canal. Y bueno, en sí lo que vengo a mostrar es más o menos cómo se interpreta esto del tarot, cómo hacer una lectura y más o menos los significados de las cartas. Y bueno, como pueden ver, traje este material que pues nos muestra cómo más o menos en teoría debe mostrarse las cartas, que son 3 cartas que acá representan el pasado, esta representa el presente y esta representa el futuro. En sí, lo que hay que hacer más o menos en teoría es como hay que barajar primero. Hay muchos métodos para barajear que sí, yo creo que por ejemplo hay unos que hacen así, o el más típico yo creo que este es el más como el que barajarías en una baraja de uno o de póker, qué sé yo. Y en sí lo que hay que hacer es hacer una pregunta en específico, digamos, no sé, por ejemplo, digamos, una persona me está preguntando sobre una situación romántica. Bien, una carta va a representar el pasado, una va a representar el presente y una va a representar al futuro. En sí, vamos a ver más adelante cómo se interpreta, pero en general la carta de aquí representa lo que es el pasado, de cómo ha ido una relación, por ejemplo, o por ejemplo cualquier situación que tú tengas en mente, que tú hayas estado preguntando, tú preguntas por tal cosa, y estos son los acontecimientos pasados, estos son los acontecimientos presentes, y estos es probable que sea el futuro, en base a las acciones más como recientes, o sea, ¿cómo explicarlo? Como yo usualmente hago esto, entonces es lo más probable que esto ocurra. Y la verdad es que en sí algo que me parece en sí es como tiene lógica detrás de esto. En general esto es más como una interpretación psicológica, si lo queremos ver de una cierta manera, pero usualmente representa, ¿cómo explicarlo? O sea, las personas pueden llegar a interpretar esto por un efecto que no recuerdo su nombre. Podría dejarles en pantalla qué es el término, pero en general este término representa que las descripciones generan esa sensación de similitud, como que lo emparejan a esto soy yo, aunque quizás tal vez no es como tal lo que está pasando, pero la gente se lo toma muy como esto me está pasando, y este es ese efecto que genera. En general, las cartas que representan todas tienen un significado. Todas tienen un significado de
tanto al derecho como al revés. Y yo algo que he visto, honestamente no sé si eso, o sea, si eso realmente pueda ser válido o no. Es que hay gente que simplemente toma una carta y, o sea, sale así, puede salir invertida, y la voltean y le dan el significado tal cual de lo que aparece. Pero no sé si sea bien o mal, no sé. Pero yo quiero imaginar que depende de dónde lo aprendiste. Pero usualmente en los libros y manuales que hay sobre todo, yo usualmente veo que la carta, si sale así, tiene un significado. Y si sale así, tiene otro significado. Entonces, tal vez pueda pasar de que sí sea un ¿cómo explicarlo? Una enseñanza de la escuela, una enseñanza de cada escuela, de donde lo aprendiste, pero hasta ahorita que yo sepa, tal vez quizás es erróneo, de que si sale así tiene que leerse tal cual como salió, pero depende mucho de cada quien. En mi caso yo suelo interpretarlo de esta forma. Suelo interpretar si salió de esta forma, tiene su significado, y si salió también así, tiene su significado, y también igual aquí tiene un significado. Pero pueden escribirme en los comentarios si pasa eso de que es dependiendo de quién enseña o no, yo no sé. O si es que también puede ser que en verdad si ellos estén mal y realmente así se deba leer el tarot así, de tal cual, de esta forma, porque ya digo, sale de libros que se interpreta de al derecho o al revés. Bueno, ya como digamos, bueno, continuamos. Entonces, como digo, ¿qué pasa? Que estas cartas, bueno, no estas cartas, o sea, las cartas del tarot suelen tener significados más simbólicos de lo que aparenta. Yo he visto de Carl Jung que, bueno, estas cartas tienen, bueno, al menos los arcanos mayores representan arquetipos, y varias cartas realmente todas representan arquetipos. ¿Qué arquetipos? Por ejemplo, el 3 tiene significados muy profundos. Y por ejemplo, aquí el 10 siempre representa un final. Cuando una carta termina en 10, por ejemplo, es un significado de un final que puede representar algo bueno o algo malo. Igual los arcanos mayores, que vamos a ver cuáles son los arcanos mayores. Quizás más al rato vemos que son los arcanos mayores, y también los arcanos menores. Bueno, los arcanos mayores, dejemos con la carta. Bien, por ejemplo, aquí está. Son estos, son los que tienen el nombre únicamente. Ahí está, ya enfocó. Por ejemplo, esto, la emperatriz. La emperatriz es básicamente un arcano mayor, y cuando es un arcano mayor es de que significa que no viene con un símbolo, solo es el personaje como tal. ¿Y qué representan estos arcanos? Bueno, como digo, según Carl Jung, ellos representan un ¿cómo se dice? Un arquetipo principalmente. Por ejemplo, la emperatriz representa lo que es el ánima, que pues el ánima es básicamente el lado femenino que todos tienen. Es el lado como el estereotípico femenino, por así decirlo, como los sentimientos, la inteligencia y así. Y por ejemplo, hay otra carta que es el emperador, que representa el lado masculino, el lado de lo que es la fuerza, ¿cómo se llama? El poder y así. Y los arcanos menores, los menores, son por ejemplo el 2 de copas,
Es un arcano menor, que sí, básicamente todos los que tengan un, ¿cómo se dice? Bueno, sí, un objeto, no me acuerdo bien el término de cómo se dice a los objetos, pero en sí hay tanto copas, hay bastos, que en inglés se les dice wands, pero en español se dice bastos. Este es otro arcano. Vamos a buscar otro. Bien, por ejemplo, están los pentáculos oros. Y también está, por último, tenemos las espadas. Como pueden ver aquí, estos son los 4 tipos de objetos que vienen en los arcanos menores. Son las copas, bastos, espadas y pentáculos. Que en sí, ¿qué significa cada uno? Bueno, en sí los pentáculos, tengo entendido que es como cosas relacionadas al elemento tierra y también a lo que es el dinero. Y a su vez, cuando preguntamos en tiempos, esto es lo más lento que hay. Es como lo más a largo plazo posible. En las copas representa usualmente cosas emocionales y cosas como de parejas o amigos. Cosas que son más de ese ámbito emocional. Y en sí representan al elemento agua. Y también, bueno, aquí tenemos a los bastos que representan al elemento fuego. Y también creo que eran cosas como emocionales. Depende mucho de la interpretación, pero es más como cosas de cuestiones de trabajo y también emociones o cosas físicas. Tengo entendido. Y aquí están las espadas. Las espadas representan el aire y esto en tiempos suelen ser los tiempos más rápidos posibles. Pero a su vez, en varias de ellas hablan como de cosas muy de... ¿Cómo explicarlo? Cosas que son como también relaciones, pero también cosas que hablan de alianzas o rivalidades o cosas como por el estilo. Y estos suelen representar al elemento aire. Y bueno, en sí, estos son los arcanos menores. Cuando salgan hay de lo que es el as hasta el rey. Que el as es como el número 1 y del 1 al 10, así se cuenta. Y luego está la sota, el rey y la reina. ¿Cuál sería en sí el primer tarot que deberías comprar? Bueno, en sí yo creo que evítense mucho cuando te quieres meter a este temita del tarot. Tienes que evitar comprarte mazos muy extraños como este que tengo acá. Como pueden ver, muy loco. Tienes así todos estos símbolos raros. Y cuando wow, eso sí se va a censurar porque era una cosa toda loca. Por ejemplo, este changuito, el sacerdote hierofante. Por ejemplo, pues ahí te dice el nombre, pero usualmente el hierofante se ve diferente y entonces como que sí podrías no comprenderlo bien de una, aunque claramente si ya te sabes el significado de pieza a cabeza, no necesariamente tienes que como adivinar qué es, sino que ya simplemente sabes. Hay quienes dicen que cuando tú te sale una carta, aunque tú digas el mismo significado que saldría en uno normal, va a ser el mismo que en este. Hay quienes dicen que no es así, que tal cual tú ves esta carta y simplemente tú empiezas a interpretar como estás viendo la imagen. Por ejemplo, aquí se ve como pues una máscara de no sé qué culto parece maya o algo así. Aquí hay un escarabajo y una libretita que dice amor. Y estos que son como los bastos
en el 3 de bastos. Pues ahí dice. Y bueno, y unas palomas. Bueno, después de un fallo, básicamente, o sea, como digo, esto puede hablar como quizás de amor o de algo parecido, quizás, aunque su significado original es más como una visión de futuros negocios. Pero aquí, como pueden ver, tiene quizás un significado diferente que tú tienes que interpretar según lo que dicen las personas. Pero pues si no te quieres complicar tanto cuando empiezas, pues simplemente te sabes los significados universales y listo. Yo recomendaría que cuando tú empieces compres uno de estos, que es este es el clásico, es el Rider White clásico. Oh, Dios mío, que luego salen imágenes muy locas. Pero, por ejemplo, salen, mira, vamos a dejar estos. Son los dibujos originales de los que se hicieron originalmente para el tarot. Este es el Rider White clásico. Que ojo, estos tarots se llaman Tarot Rider White porque yo he visto que existen otros dos tipos muy conocidos, que son el Marsella y el Lenormand, que esos dos se leen diferente. Vaya, tengo entendido que, por ejemplo, a este puedes simplemente hacer preguntas de sí o no. Tú haces esto y entonces te sale esto. Es un sí. Y si te sale así, es un no. Si te sale invertido, es un no. Si te sale al derecho, es un sí. Para añadir. Bueno, estos, como bien, así puedes hacer preguntas de sí o no. Pero creo que no, en ambos, el Lenormand y el Marsella, no puedes hacer eso. Pero en este sí. Y bueno, ahora, ¿qué podemos decir de esto? ¿En verdad puede interpretar lo que es el futuro? Yo honestamente creo que hay cosas que sí y hay cosas que tampoco no. He visto gente que lee esto y dice que, y luego, o sea, le han leído cartas y dicen que al final sí se les cumple. Y hay gente que dice que no, que fue una mentira. O puede que hayan cosas que salen diferentes a lo que usualmente decían las cartas. Yo, honestamente, sí he leído, o sea, yo me he leído a mí mismo las cartas. Y puedo decir que hay cosas en las cuales sí atina, sí dice, esto es esto sí ocurre. Y hay cosas que no pasa tanto. O a lo mejor es como un futuro diferente. Pero decir que es 100% verídico es ¿cómo explicarlo? Puede ser que sí en algunos casos y hay casos que no. Yo creo, honestamente, que es una herramienta más como vista, podemos visualizarlo así como una herramienta de decisiones. ¿A qué me refiero? Tú tienes una duda, tú le das al tarot, tú le dices al tarot que quieres saber de ello, tú sacas así como habíamos hecho y tú interpretas la situación. Tú dices, esto significa esto significa aquello y esto significa aquello. Entonces, por ejemplo, digamos, me salió esto, yo pregunto, no sé, quiero subir un trabajo, quiero subir una tarea de tal forma, mandar una tarea, digamos, a la escuela, de tal forma, y tú preguntas, vamos a acomodar,
Entonces tú preguntas y te sale eso. La justicia usualmente representa como cada acción lleva consecuencias. Tengo entendido que eso representaba que tus acciones llevarán a tal consecuencia. Y el sol representa como esa sensación de claridad mental, como de esto vale la pena. Y el 5 de espadas, tengo entendido que, bueno, como está invertido, si no mal recuerdo, eran como hablar a tus espaldas de algo, o como cosas que no se dicen. Es como quizás en este contexto de los trabajos, es como cosas que se dicen, como a lo mejor dicen no quedó bien, pero vamos a fingir que como para no herir sus sentimientos, vamos a decir que quedó bien. Entonces puede que a lo mejor sí sea bueno, pero a la vez va a haber gente que lo va a criticar, o puede que digan no fue como queríamos, pero quién sabe. Por ejemplo, sí, o sea, como digamos, sí, como el profesor a lo mejor dice no, pues no está bueno, pero para no herir sus sentimientos vamos a decir que quedó muy bien, y así. Digamos que el profesor fue muy buena onda, vaya. Entonces yo sí te diría que básicamente puedes usarlo como una ayuda, pero no te lo tomes tan en serio. Pero hay gente que, ya digo, he escuchado historias que dicen que no, que sí, hace tales cosas mágicas y que pasó esto y aquello. Y yo recuerdo que de las veces que le he leído a gente cartas, algunos sí se les han cumplido, de hecho a varios, y a otros no tanto, pero todo depende. Y también depende de cómo actúes, porque también, o sea, las cartas te dicen esto es lo que puede pasar y esto es lo que puedes hacer, pero ahí depende de ti. Y bueno, hay otras formas en las cuales se puede dar unas tiradas, vaya, porque la más típica es la de 3 y es como la más hecha para que tú puedas vaya a saber rápidamente sobre algo. Pero hay más maneras. La más conocida también es la que le llaman la cruz celta, que es básicamente tú tiras cartas así, bueno, la saqué de abajo. Hay quienes sí la sacan de abajo, pero yo lo hice porque no me podía acomodar bien, así y así, y luego pones carta aquí, otra carta aquí, otra carta aquí y otra carta acá, así, más o menos para que quede así, como pueden ver. Entonces así queda, y es una lectura más amplia y más para que tú conozcas más o menos, bueno, a la perfección qué situación quieres. No sé si más o menos, no sé si en verdad sí todo completo. Yo la verdad es que nunca he realizado una lectura así, pero es el método como más conocido entre la gente que quiere aprender tarot. Entonces es la lectura como recomendada para dar amplias lecturas, y estas representan como el círculo principal, y estos representan los caminos, según tengo entendido. Honestamente, yo ya digo, yo nunca he realizado una cruz celta, pero hay quienes sí lo hacen, y es una lectura que sí puedes pasar horas y horas y horas hablando de este tema. Yo creo que a un futuro video voy a dar una interpretación, un video hablando de cada significado de cada carta. Honestamente, este es mi primer video que yo grabo haciendo esto, y de hecho antes de poder grabar así,
yo ni tenía... yo estoy grabando con un tripié que hice caseramente. Y de hecho, o sea, antes grababa con encima de una caja de ajedrez, pero bueno, quería mostrar más o menos una libreta que, bueno, no es una libreta, es un archivo que yo tengo, que básicamente trae todos los significados de las cartas para que puedan conocer más o menos bien de este tema, vaya. Y bueno, este es más o menos el que yo tenía hecho. Habla de todas las cartas que hay, tanto las de, ¿cómo se dice? Los arcanos mayores y también los arcanos menores en su significado el derecho e invertidos. Y también aquí tengo también pues cómo son personalidades en base a cartas, y también cómo descifrar apariencias físicas o también tipos de tiradas que puedes hacer, y más o menos es como todo lo que tú puedes realizar. Bueno, estos son todo como más o menos todos los significados en todas las cartas que puedes hacer. ¿Cuántas hay? Bueno, como pueden ver, hay 78 cartas en total, 22 arcanos mayores que representan el viaje del alma y 56 arcanos menores, que como habíamos dicho son 4 palos, ya como dice, escudos, copas, espadas y bastos. Y bueno, como bien dice aquí, las cartas al derecho son energías fluidas, activas, positivas, aunque no siempre necesariamente tienen que ser buenas. Como hemos dicho, hay cartas que si salen al derecho representan cosas tanto positivas como negativas, y cartas invertidas representan energía bloqueada, interna o en conflicto. Pero hay unas que no necesariamente representan algo malo, e incluso hay unas que representan que ya ese suceso que ocurrió que fue malo llega a ya terminó o ya está por terminar. Y bueno, miren, como hemos dicho, aquí está. Cada carta representa un elemento. En los oros representa la tierra, es el dinero, cuerpo, salud y trabajo. En copas es agua, emociones, relaciones, intuición. En espadas es aire, mente, verdad, conflictos y palabras. Los bastos es voluntad, creatividad, deseo y acción. Y bueno, también como pueden ver aquí, yo escribí esto. El tarot no adivina, sino que revela. El tarot no es para saber el futuro, literalmente. Es una herramienta de reflexión, sanación, autoconocimiento que puede mostrar influencias ocultas, caminos y consecuencias. Y bueno, esto es todo. Yo creo que, bueno, para un video de 30 minutos como que se me hizo muy largo toda esta introducción. A lo mejor haré unos pequeños cortes, pero tal vez no termine siendo 30 minutos, pero grabé 30 minutos de video. Y bueno, en sí yo tengo pensado más partes para esto, para subir más videos sobre tarot, y yo quiero a futuro hablar sobre oráculos, que son cartas que puedes acompañar para las lecturas y que también pues tienen sus propios significados, pero depende del autor que haya hecho dichas cartas, puedes interpretarlos. Y bueno, esto ha sido todo. Yo aquí me despido y nos vemos.